es un país pequeño en superficie, pero su historia del rock es enorme. Desde la fiebre de los Beatles hasta el candombe rock de Eduardo Mateo y Rubén Rada, desde el punk oscuro de los años de dictadura hasta la explosión de La Vela Puerca, No Te Va a Gustar y el Cuarteto de Nos. Una historia de música, rebeldía y censura y reivindicación. Este país no se limitó a imitar la música que venía de afuera, sino que hizo lo suyo. Queridos trotamundos del rock, esta es la historia del rock uruguayo. El rock llegó a Uruguay bastante temprano, durante los años 50, a través del rock and roll estadounidense y de la enorme influencia que ya tenía el jazz en Montevideo. Pero el verdadero despegue llegó en los primeros años 60, cuando la Beatlemanía transformó por completo el panorama juvenil. Aparecieron grupos como los Shakers, los Mockers, los Delfines, los Blue Kings, que posteriormente serían los Iracundos, y otros grupos de la llamada Movida Beat. Uruguay tenía ya desde aquella época la ventaja de estar a solo unos cientos de kilómetros de Buenos Aires, ciudad que funcionaba como un gigantesco mercado cultural. Esto hacía que muchas bandas uruguayas terminaran grabando, actuando y buscando éxito en Argentina. Los Shakers fueron probablemente la gran exportación rockera uruguaya. Los hermanos Hugo y Osvaldo Fattoruso, junto con Roberto Capobianco y Carlos Vila, formaron el grupo en el año 1964. La influencia de los Beatles era absolutamente evidente con la estética, las armonías, la composición y hasta el idioma inglés. Pero lo interesante es que no se quedaron en la imitación. Su último gran disco del año 1968, llamado La Conferencia Secreta del Totos Bar, empezó a incorporar tango, candombe, bossa nova y elementos psicodélicos. Empezaron siendo los Beatles uruguayos y terminaron intentando descubrir qué podía ser un rock verdaderamente uruguayo. En Montevideo existía una tradición afro-uruguaya extraordinariamente fuerte llamada el candombe. Algunos músicos comenzaron a preguntarse, ¿qué pasa si ponemos el candombe dentro del rock? Allí surgió la banda El Quinto, que entre sus figuras centrales tuvo a Eduardo Mateo y Rubén Rada. Ellos fueron los pioneros en combinar candombe, rock, bossa nova y otros ritmos latinoamericanos, y además cantando en castellano o español. Esto era algo revolucionario. Mientras muchas bandas pensaban al rock como un género que se debía cantar en inglés y sonar británico, El Quinto planteaba tomar el lenguaje del rock y mezclarlo con la música propia del Uruguay. Esto anticipa mucho lo que después ocurriría en el rock argentino, el rock brasileño y el rock latinoamericano. Esta banda también participaba con otros músicos y artistas en espectáculos llamados musicaciones, en las que mezclaban música, teatro, poesía, humor y experimentación. A principios de los años 70, el rock uruguayo estaba comenzando a entrar en una etapa muchísimo más madura. Aparecieron bandas como Siglo, Totem, Días de Blues, Opus Alfa, Sindicato, OPA, Génesis y otros grupos. La música se estaba alejando del beat de los años 60 y entrando en el rock progresivo, el blues, el jazz rock, la psicodelia y el candombe rock. La banda Siglo fue una de las grandes bandas de este periodo. Tenían una fuerte influencia de blues y rock progresivo y llegaron a actuar también en Argentina, participando en los festivales Baroque de los años 1971 y 1972. También está la banda Totem, formada por músicos vinculados a El Quinto, que llevaron todavía más lejos la combinación de candombe, jazz y rock. Es uno de los ejemplos más claros de cómo Uruguay estaba creando algo que no era simplemente una versión local del rock anglosajón. Y una de las bandas que tuvo gran éxito de estas bandas uruguayas de los años 60, 70, fueron los Iracundos. En Argentina fueron muy escuchados en esa época y tuvieron una gran trayectoria, y son muy reconocidos
en todo lo que es la parte de América hispanohablante. Así que fue un gran éxito el que tuvo esta banda. Yo creo que Argentina vendría a ser el principal consumidor de la música de Uruguay. Así que se puede notar esta característica que tiene Uruguay al estar muy cercano a Argentina y que le da pase también a todo lo que es el resto de América en la parte hispanohablante. Después vino la dictadura del año 1973 en Uruguay, algo que es particular porque en Uruguay recién se estaba formando el rock, recién estaba tomando su propia identidad, a diferencia de otros países donde hubo dictaduras, pero cuando comienza la dictadura ya el rock ya estaba consolidado. Bueno, en este caso de Uruguay se puede apreciar esto, que recién se estaba formando y parecía que iba a tener gran auge hasta que llega la dictadura y bueno, tienen que sufrir censuras, mucho control, lo cual es como que se interrumpe ese desarrollo. Vemos también esto del control que se le hace sobre el rock, la censura, que habíamos visto en otros videos sobre países del bloque socialista. Y bueno, acá vemos un caso de un país que no es socialista, pero que también sufre este control con el tema de las dictaduras. Así que bueno, el rock en todos los escenarios se ha visto ante estos escenarios de control, de censura, ya sea en países socialistas, en países capitalistas, en países donde hay dictadura, en distintas formas de gobierno, el rock de alguna forma ha sufrido algún tipo de censura. Cuando la dictadura comienza a desmoronarse, aparece una generación que prácticamente no tenía memoria directa del rock uruguayo anterior a 1973. Esa generación escuchaba punk británico, new wave, post-punk, rock español y new wave estadounidense. Y aparece el grupo Los Estómagos, formados en la ciudad de Pando en el año 1983, y fueron fundamentales para la nueva escena. Su sonido era oscuro, áspero, desesperanzado y contestatario. El punk y el rock español de los años 80 fueron influencias importantes. Sus discos incluyen Tango que me hiciste mal, del año 1985, La ley es otra, del año 1986, y No habrá condenado que aguante, del año 1988. También está la banda Los Traidores, también formada en el año 1983, con una música atravesada por el desencanto de la postdictadura, con influencias del punk y de la new wave. Montevideo Agoniza, del año 1986, se convertiría en uno de los discos fundamentales de esa generación. El rock uruguayo de los años 80 no tenía la celebración hippie de los primeros años de los 70, sino que era mucho más oscuro, agresivo y urbano. La recuperación democrática produjo una auténtica explosión. Un acontecimiento fundamental fue Graffiti, un compilado que reunió a grupos de la nueva escena, incluyendo a las bandas Los Estómagos, Los Traidores y Los Tontos. Después llegaron los festivales Montevideo Rock 1 y Montevideo Rock 2, que ayudaron a convertir aquella escena underground en un verdadero movimiento juvenil. Y acá aparece una banda que iba a tener una longevidad extraordinaria. Esa banda es el Cuarteto de Nos. Comenzaron en los años 80 con un humor muy particular, absurdo, irreverente y deliberadamente provocador. Al principio estaban bastante lejos del rock latino de estadios que dominaría después. Su enorme transformación llegaría décadas más tarde. En los años 90, el rock uruguayo dejó de ser una escena relativamente homogénea. Aparecieron bandas como La Trampa, que hacían grunge y rock pesado, Peyote Asesino, que mezclaba funk, metal, hip hop y rock alternativo. Estaban Los Buitres, que hacían punk. Estaba la banda Trotsky Vengarán, que hacía punk. Estaba la banda Buenos Muchachos, que hacía rock alternativo, post-punk y grunge. También estaba La Tabaré, que hacía rock teatral, blues rock y punk. Y otra banda también era Exilio Psíquico, que hacía psicodelia, art rock y rock experimental. Uruguay empieza en los años 90 a desarrollar una escena bastante más parecida a la de países más grandes, con rock alternativo, punk, metal, funk, hip hop y rock con música electrónica. Y a finales de la década de los 90 y ya entrando a los años 2000, Uruguay está atravesando por una gran crisis económica
que también la están afrontando los países vecinos como Argentina, Brasil, Paraguay, estos países del Mercosur. De alguna manera están relacionados, están asociados y de alguna manera están sufriendo esta gran crisis económica. Y vemos que ante este contexto están surgiendo bandas, todavía no se está dando el boom de las bandas uruguayas, pero ya de los 90 ya vienen formándose estas bandas que después saldrán a la luz en los años 2000, o bandas también de los años 80, como el caso del Cuarteto de Nos, que ya llevan más trayectoria, y que saldrán a la luz en los años 2000. Y bueno, vemos ahí cómo este contexto de crisis económica también de alguna manera va inspirando a este rock. Antes había sido el tema de la dictadura, bueno, ahora venían las crisis económicas, y vemos cómo el rock de Uruguay tiene esta característica de todo lo que es la música uruguaya, esto de ser muy romántico en el sentido esto de tomar esta narrativa de la vida, del barrio, de la sociedad, no verlos como algo pasajero, sino tomarlos bien y de alguna manera darle una trama a todo esto. Bueno, esto se ve reflejado justamente en los años 2000, ante este contexto de crisis económica, en el que sería la antesala de este boom de bandas uruguayas que llegarían años después. Aparece la banda La Vela Puerca, mezclando rock, ska, reggae, punk y música rioplatense, que terminó convirtiéndose en uno de los grandes fenómenos del rock uruguayo. También aparece la banda No Te Va a Gustar, combinando rock con reggae, ska, murga, candombe y otros elementos. Mientras tanto, las bandas Buitres y Trotsky Vengarán continúan con el punk y llegan a grandes escenarios. También continúa la banda La Trampa, con su estilo más pesado y cercano al grunge y al rock alternativo. Va sucediendo que Argentina se convierte en uno de los principales mercados del rock uruguayo. La Vela Puerca, No Te Va a Gustar y el Cuarteto de Nos consiguen una audiencia enorme en Argentina. Esto produce una escena rioplatense transnacional. La frontera política sigue existiendo, pero musicalmente Montevideo y Buenos Aires están tremendamente conectadas. Y es muy llamativa esta relación entre el rock de Uruguay y el rock de Argentina, porque en el rock de Argentina comienza a haber una especie de uruguayización. Se puede apreciar, por ejemplo, yo aprecio en bandas como Los Piojos, esta banda liderada por Ciro Martínez en los años 90 y comienzo de los 2000, que tiene esa influencia del candombe, de la murga. Es como que toma esos elementos de lo que es el rock uruguayo. No lo veo así con la banda Ciro y los Persas, que es una banda que después tuvo Ciro Martínez. Esa banda ya le veo más característica del rock argentino. Pero lo que era la banda Los Piojos tenía esa influencia del rock de Uruguay. También noto esta influencia del rock de Uruguay en bandas como la Versuit Vergarabat, o también Las Pastillas del Abuelo. Así que se puede apreciar eso de que empiezan a haber muchas bandas argentinas que empiezan a sonar como lo que sonaría una banda uruguaya. Y son bandas que de hecho tuvieron gran éxito en ese momento de los años 2000. Estaba el boom de las bandas uruguayas y en Argentina estas bandas que sonaban uruguayas que tenían mucho éxito. Así que se puede apreciar también cómo Argentina ha sido uno de los principales o el principal consumidor de la música uruguaya y que ha recibido mucha influencia en esos años. Esta relación también se ve simbolizada con el Cosquín Rock que ahora tiene Uruguay. Es una versión uruguaya que en comienzos nació en Argentina, este Cosquín Rock de la ciudad de Cosquín. Esa ciudad de Cosquín había un festival que todavía sigue estando, que es el Festival de Folclore de Cosquín. Después se hizo en ese mismo escenario, en ese mismo lugar, pero en otras fechas, se hacía un festival de rock, que era Cosquín Rock. Ahí nació el Cosquín Rock, que después fue trasladado hacia otra localidad, pero seguía teniendo ese mismo nombre. Y ese festival Cosquín Rock fue después llevado a otros países también, promocionado en otros países, y Uruguay es uno de ellos. Así que se puede ver simbolizado esta relación entre el rock de Argentina y el rock de Uruguay. Después de décadas de carrera,
En el año 2006, el Cuarteto de Nos lanza el disco Raro. El disco mezcla rock alternativo, rap, hip hop y letras cargadas de humor negro, ironía y personajes extravagantes. Ocurre algo inesperado, que una banda uruguaya de los años 80 encuentra un público completamente nuevo en toda América Latina. Mi primer encuentro con el rock uruguayo, recuerdo que fue en el año 2000, yo ahí tenía entre 12 y 13 años, yo para esa época estaba empezando a escuchar rock y escuchaba bandas de rock de las radios de rock de acá de Argentina que pasaban sobre todo lo que era rock internacional y rock nacional de acá de Argentina. Y entre tantas músicas que pasaban, también pasaban esta banda La Vela Puerca, que la nombraban como una banda uruguaya. Así que ahí decía, bueno, hay rock en Uruguay, aparte de Argentina y Estados Unidos, hay también en Uruguay. Y ahí escuchaba esta banda La Vela Puerca. El primer tema que escucho es Vuelan Palos. Y lo notaba como una música bailable, pero no era cumbia, no era música tropical, era el rock uruguayo influenciado por el candombe. Así que ese fue mi primer encuentro con el rock uruguayo, con esta canción Vuelan Palos de La Vela Puerca, allá por el año 2000, o sea que todavía no era el boom de las bandas uruguayas, recién estaban surgiendo, estaban siendo escuchadas de manera internacional estas bandas. Después, bueno, en el año 2006 llega esta banda, el Cuarteto de Nos, que ya era una banda que llevaba mucho tiempo, pero empiezan a sonar acá en Argentina para ese momento, y me voló la cabeza este disco Raro, en el que trae estas canciones Yendo a casa de Damián, Ya no sé qué hacer conmigo, Invierno del 92. Realmente era una música totalmente disruptiva a lo que venía escuchando del rock. Realmente sonaba, como dice el título del disco, sonaba raro, pero era muy llamativo apreciar ese arte que hacían, ese arte hasta medio humorístico, irónico, pero realmente era tremendo, te sacaba, digamos, de lo que uno ya venía escuchando del rock. Después, bueno, viene la banda No Te Va a Gustar, encontré su primera canción, la primera canción que escuché de No Te Va a Gustar es Pensar, de ahí para esas épocas, también 2006, 2007, que hasta en ese momento la confundía con una banda argentina. O sea, hablando de esto de la uruguayización, empiezan a ver estas bandas argentinas que uno las confunde con bandas uruguayas y bandas uruguayas que uno las confunde con bandas argentinas. Bueno, pasaba eso en su comienzo con No Te Va a Gustar, que la confundía con una banda argentina, pero después vi que no, que era otra banda y era una banda procedente de Uruguay. Y habían otras bandas acá argentinas, como por ejemplo la banda Árbol, que yo cuando la escuché por primera vez digo, es otra banda uruguaya, pero no, es una banda argentina. Así que se veía esta confusión, pero fruto de esta relación que había entre el rock de Uruguay y el rock de Argentina, de este rock rioplatense. Volviendo a la escena de rock de Uruguay, hay otra escena importante que hay que destacar de Uruguay, que es la escena del metal. Mientras el rock uruguayo resurgía en los años 80 con bandas como Los Estómagos y Los Traidores, también existía una comunidad metalera bastante cerrada, construyendo su propio circuito. El metal uruguayo tiene una historia paralela al rock uruguayo tradicional. Durante los años 80 aparecen bandas como Ácido, Cross y Albacast, que construyen desde cero la escena metalera uruguaya. La más importante a nivel internacional fue Albacast, que se formó en 1985 y en 1987 editaron Al Borde del Abismo, considerado el primer LP de heavy metal uruguayo. Tuvieron una trayectoria bastante impresionante. Tocaron en Montevideo Rock 1 en 1986 y en Montevideo Rock 2 en 1988. Tocaron en Argentina y en Chile y editaron material en Argentina, Chile, Venezuela y en Estados Unidos. Musicalmente eran heavy metal clásico, muy influenciados por Iron Maiden, Black Sabbath, Van Halen y Barón Rojo.
Albacast empezó a hacer algo que para una banda uruguaya de metal de los años 80 era dificilísimo: salir del país. Esta banda puso a Uruguay en el exterior en lo que respecta a la escena metalera internacional y en lo que también estaban los argentinos con Rata Blanca y los brasileños con Sepultura. Pero el metal uruguayo no era solamente Albacast. A finales de los años 80 y principios de los años 90 aparecen bandas como Chopper, Graf Spee, Legend y Barbarie. La escena del metal uruguayo era relativamente pequeña, pero muy conectada y con músicos que iban pasando de una banda a otra. En 1989 aparece la banda Chopper, que terminará siendo fundamental para los años 90. Su primer disco de 1993 llega cuando Albacast se estaba yendo del país. Entonces Chopper pasa a tener el liderazgo en la escena del metal uruguayo en la década de los 90, manteniendo una continuidad de varios años. Al finalizar la década de los 90, la escena del metal en Uruguay se ve fragmentada, los géneros se vuelven más extremos y el metal en Uruguay pasa a ser una escena underground. En 1996, en Montevideo se formó una banda llamada Cuchilla Grande y se definía como metal criollo. Sus propios integrantes se llamaban Corsarios de Artigas y reivindicaban explícitamente el ideal artiguista, la tradición gaucha y los valores criollos. Diego Petru, el fundador y cantante de Cuchilla Grande, conoció a Ricardo Iorio en Argentina, y de allí surgió una relación artística importante entre Cuchilla Grande y la banda argentina Almafuerte. Cuchilla Grande empezó a presentarse con la idea de metal pesado de las Provincias Unidas del Sur, una forma bastante explícita de conectar la identidad oriental con el proyecto artiguista de la Liga Federal. Esta banda Cuchilla Grande grabó Sirva otra vuelta Pulpero y Almafuerte la incorporó a su disco Piedra Libre. Diego Petru llegó a compartir escenario con Almafuerte y fue invitado por Ricardo Iorio a cantar este tema con ellos. El concepto de la banda no se limitaba al nacionalismo uruguayo moderno. Para ellos, Artigas representaba la idea de las Provincias Unidas, la Liga Federal y una identidad rioplatense más amplia. Cuchilla Grande es un heavy metal inspirado en bandas argentinas como Hermética y Almafuerte, la tradición gaucha, Artigas, la identidad nacional y la reivindicación de la Liga Federal. Me resulta muy interesante esta escena del metal de Uruguay. Siempre cuando hablo de la escena del metal de cada país, nunca me gusta porque se va siempre hacia el metal extremo, hacia eso del death metal, de las voces guturales, de ese sonido más bullicioso. Así que por lo general no me gusta la escena del metal de cada país, pero en este caso de Uruguay es interesante porque es un heavy metal más accesible, que me resulta más familiar. Y bueno, tiene estas bandas que tienen una épica en sus canciones, cuentan una historia, así que me resulta más interesante esta escena del metal de Uruguay. Tiene esta banda, por ejemplo, la banda Ácido de los años 80, que en las canciones que son de la década de los 80 de esta banda, tienen buenas canciones, pero que le falta producción en cuanto a su sonido. Y ya en el año 2012 muchas de esas canciones han sido remasterizadas, así que se puede apreciar ese espectacular sonido de esta banda que me resulta muy conocida, muy similar a lo que es la banda Riff de Argentina, la banda de Papo, pero tienen más bien su estilo ya, pero bueno, resulta muy buena esta banda. Está la banda Cross, que es una banda que hace un metal más similar al punk. Es como que hace esa mezcla de metal con punk. Algo que no se suele ver, esa mezcla de estos géneros. El heavy metal suele ser más ambiguo, más poético, más narrativo, más épico, más legendario. En cambio, lo que es el punk suele ser más bien un mensaje más directo, más combativo. Así que puedo apreciar eso, que esta banda es como que es una banda metalera, la banda Cross, pero que tiene esta característica del punk. Después, bueno, está esta banda Albacast, que realmente tiene un sonido muy épico, muy espectacular, muy limpio. Esta banda que tuvo gran éxito en la escena metalera de Uruguay,
pero que después se fue a Canadá, pero no le fue bien en Canadá. Y esto se aprecia mucho en bandas que en escenas pequeñas les va muy bien, pero que se van a escenas más grandes y no les va bien. Que a lo mejor no es que le vaya mal por falta de talento, sino porque se meten en una escena donde es más grande, donde es más compleja, donde a veces triunfar en esas escenas no pasa necesariamente por el talento, sino que va por otros factores. Así que bueno, algo se puede apreciar en esa banda, que sí tuvo mucho éxito en la escena metalera de Uruguay y también en la escena metalera de otros países de Sudamérica. Bueno, después en los 90 vino esta banda Chopper, que ya no me gusta tanto, que se va más al metal extremo. Y bueno, el metal de Uruguay tuvo eso, se fue más al metal extremo en los 90, hacia finales de los 90, y terminó siendo underground después. Pero bueno, me gusta mucho lo que son estas bandas surgidas de los años 80, con este sonido épico que tienen, esta banda que cuentan historias en sus canciones. Así que realmente me resulta muy interesante esta escena del metal de Uruguay. El rock uruguayo pasó de ser la música popular joven de los años 2000 a ser una escena más fragmentada, con una generación todavía más fuerte y una escena nueva que ya no entiende al rock como un género cerrado. En el año 2011 todavía estaba muy cerca lo que fue la explosión del rock uruguayo de los años 2000, pero esa explosión ya estaba agotándose. El fenómeno Pilsen Rock había convertido a bandas como La Vela Puerca, No Te Va a Gustar, Buitres, Trotsky Vengarán, Hereford, La Trampa, 11 Tiros y La Triple Nelson, entre otras bandas, en fenómenos masivos. Durante los años 2000, el rock podía llenar estadios y festivales con una facilidad que hoy resulta difícil reproducir. A partir de los años posteriores a 2010, aparecen el pop, la electrónica, el indie, el hip hop y posteriormente el trap y la música urbana como espacios mucho más importantes para los jóvenes. Pero lo interesante es que el rock uruguayo no desapareció, sino que envejeció, algo que resulta diferente. Así fue que las bandas grandes siguieron siendo enormes. La Vela Puerca, No Te Va a Gustar, el Cuarteto de Nos, Buitres y Trotsky Vengarán dejaron de ser simplemente bandas populares de rock y pasaron a funcionar como instituciones de la música uruguaya. El caso más extraordinario es el Cuarteto de Nos, que se convirtió en un fenómeno latinoamericano con mucho éxito en Argentina, México, Colombia y otros países. Su renovación artística con Raro en el año 2006, con el disco Bipolar del año 2009 y con el disco Porfiado del año 2012, hizo que una banda que llevaba décadas de trayectoria pareciera contemporánea para una generación nueva. En el año 2026, después de publicar el disco Puertas del año 2025, el grupo llevaba más de 70 shows desde mayo y seguía trabajando ante públicos masivos en Argentina. La Vela Puerca celebró sus 30 años con un show que reunió a más de 40.000 personas. El rock uruguayo sigue teniendo bandas capaces de movilizar decenas de miles de personas. Mientras las bandas gigantes seguían funcionando, apareció una camada que hizo un rock bastante diferente, de lo que podemos mencionar a las bandas E.T. y los Problems, Fede Graña y los Prolijos, Julen y la Gente Sola, los Oxford, Motosierra, Pecho de Fierro, Sante Les Amis, Niña Lobo, entre otras bandas. Se observa que hay más interés por el rock alternativo, el indie, el post-punk, el garage, el noise, el folk rock y la experimentación. E.T. y los Problems es una banda que representa la transformación del rock uruguayo. Conserva elementos del rock como las guitarras distorsionadas, la épica, la intensidad, la actitud, pero se concentra más en la experimentación emocional que en el modelo clásico de banda de rock. En el año 2018, Hambre era considerado uno de los discos fundamentales del rock uruguayo contemporáneo. Es la banda uruguaya que representa lo que vino después del fenómeno Pilsen Rock y de aquella explosión del rock uruguayo de los años 2000. También está la banda Niña Lobo, una banda de mujeres que representa un cambio generacional, estético y de funcionamiento de la escena.
Su presentación en el Pilsen Rock 2020 fue simbólica, ya que mucha gente las descubrió allí, cuando tocaron entre No Te Va a Gustar y el Cuarteto de Nos. También tocaron en el Cosquín Rock Uruguay del año 2024, con bandas como Buitres, Trotsky, Cuarteto de Nos, Peyote Asesino, Rubén Rada, entre otras bandas y artistas. En Uruguay, el rock dejó de ser una tribu cerrada. Actualmente un músico uruguayo puede hacer rock, indie, electrónica, hip hop, candombe, pop y sin sentir que está traicionando el rock. Esto también se nota en los festivales, donde los mismos festivales con nombre de rock no son exclusivamente rockeros y tocan bandas de estilos muy diversos. También existe un fenómeno que es la nostalgia. Esto mueve al regreso de bandas de los años 2000, con aniversarios, grandes shows, nuevos discos, reuniones de músicos, algo que es positivo por un lado porque muestra que el rock uruguayo sigue teniendo público, pero por otro lado saca a la luz la problemática de que la escena actual no está produciendo fenómenos como en los años 2000. La tendencia no es la nueva banda sensación, sino más bien aquella sensacional banda que regresa. ¿Volverá a surgir en Uruguay una banda que rompa la frontera y se convierta en un fenómeno popular internacional, como lo hicieron La Vela Puerca, No Te Va a Gustar o el Cuarteto de Nos? Los 2000 fueron probablemente la época de mayor masividad del rock uruguayo. Entre 2010 y 2020 se volvió interesante por su mezcla y diversidad. Y una paradoja, de tantas paradojas que tiene este país, es que mientras el rock dejó de ser la música de los jóvenes, algunas de sus bandas consiguieron convertirse en una música intergeneracional. Queridos trotamundos del rock, esta fue la historia del rock en Uruguay. Un rock que nació mirando a los Beatles, pero que pronto encontró su propia voz entre guitarras, tambores y candombe, que fue silenciado por una dictadura, pero que volvió con la rabia del punk y la libertad de una nueva generación, que pasó por el underground, por el rock alternativo y por los grandes escenarios hasta cruzar el Río de la Plata y conquistar toda Latinoamérica. Porque quizá Uruguay sea un país pequeño en el mapa, pero cuando suenan sus guitarras nunca lo parece. Esto fue el rock uruguayo, y su historia todavía no terminó, porque Uruguay es un país que no deja de asombrarnos.